allá de lo que puede haber pasado en otros momentos, ayer o en la semana. Pero es muy importante que lo que el Señor te da no lo pierdas. Y si hoy en el culto te diste cuenta que había una parte floja de vos, y ya te diste cuenta, entonces ahora no vuelvas atrás. No la dejes aflojarse de vuelta. Sostenela y anda por la siguiente, ¿sí? Porque el Señor quiere transformar nuestras vidas para llevarnos al mejor punto que podemos tener como seres humanos, que es en el centro de su voluntad. Es lo mejor. Hoy vamos a hablar algo de esto. Por eso me encanta cómo el Señor nos fue guiando todo el culto y las oraciones. Yo sentí confirmación en varias oraciones respecto a esta palabra que quiero compartirles hoy. Seguramente en momentos difíciles o en momentos de duda o de complicaciones, alguien nos dijo, bueno, pero vos tenés que confiar en el Señor, Él tiene un propósito. Y a veces nos preguntamos, ¿qué propósito? Mirá dónde me pone el Señor. Tiene el propósito de hacerme pomada. Él tiene un propósito. Hoy vamos a leer los pasajes que fundamentan esto para tener una comprensión mejor de qué es lo que el Señor piensa, en qué consisten esos planes que Él tiene para nuestras vidas. Si no, pareciera como que andamos como una hoja en el viento, ¿no? Sopla un poco para allá y vamos para allá, sopla para acá y volamos para el otro lado y giramos en el mismo lugar. No, no es así. Si estamos girando en el mismo lugar, ahora vamos a ver también qué pasa, por qué estamos girando en el mismo lugar. Pero el Señor tiene un plan. Vamos a leer, por favor, busquen en sus Biblias, en el Salmo 139. Un hermoso salmo donde, por la revelación que el salmista tenía, puede declarar con mucha claridad, con mucha energía, que nuestras vidas no son azarosas, no son casuales, y aún las partes difíciles que nos toca vivir en nuestra vida tampoco están ocultas a los ojos de Dios, ¿no? No es que se le pasaron de largo a Él. Vamos a leer el Salmo 139, en el versículo 16. Vamos a empezar ahí. Vamos a leer ese pedacito nada más. En realidad todo ese salmo es hermoso. El pasaje que habla de todo esto es un poco más extenso, pero vamos a centrarnos en este versículo 16. Podríamos leer desde el 13. Tú creaste mis entrañas, dice en el versículo 13, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Tenía la autoestima sana este señor, se sentía que era no todos nos sentimos una creación tan admirable desde el punto de vista estético, por lo menos, ¿no? Pero hay otros aspectos que nos ayudan a salvar. Tus obras, dice en el versículo 14 todavía, tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien, no hay duda. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tuve una figura ahí de cuando éramos formados en el vientre de nuestra mamá, ¿sí? Ahí donde nadie nos podía ver. Bueno, ahora los médicos con los aparatos chusmean todo, se meten en todos lados y andan mirando y espiando a los bebés. Pero en ese tiempo no había forma de ver un bebé que estaba dentro de la panza de la mamá. Dice el versículo 16, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Qué declaración, ¿no es cierto? Todos mis días se estaban diseñando. En la versión 60 dice las cosas que iban a ser formadas, algo así, sin que faltara ninguna de ellas. Las otras versiones hacen el hincapié en la cuestión de los días que se estaban diseñando. Dios estaba considerando nuestra vida desde allá, desde la eternidad. Entonces, en ningún momento tenemos que pensar que lo que va a pasar en el próximo tiempo, ahora, lo que estamos viviendo, lo que vivimos la semana pasada o el año pasado, o en ese momento que te tocó vivir que fue tan difícil, que fue un accidente. No hay accidentes en Dios, ¿sí? Nuestras vidas están guiadas por Él. Vamos a seguir entendiendo un poco más esto. En Efesios capítulo 1, hoy vamos a leer varios pasajes, disculpen, no siempre lo hago así, pero hoy vamos a leer un poco más. Efesios capítulo 1,
Dice en el versículo 11, presta atención acá, este es un pasaje que vale la pena prestar atención pedacito por pedacito, ¿sí? No siempre lo hacemos así, hay que tener una idea general de lo que dice, pero acá hay un paso por paso que es importante. Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, ya que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Fíjense que ahí cuando termina el versículo dice para alabanza, el pueblo adquirido para alabanza de su gloria. Y en el versículo 12 dice, hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. O sea que si entendemos correctamente esto, existe un punto en nuestra historia en el cual esa salvación se concreta, se hace exacta, ¿sí? Se hace completa en nuestra vida. No completa en el sentido de que todo ya está resuelto, pero sí que hay un punto de inicio en el que todo puede empezar a cambiar y todo empieza a cambiar. Pero ese momento no es un momento ni casual ni nada, sino que está preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y dice acá, en el versículo 11 decía, fuimos predestinados. La expresión sobre el destino parece algo a veces como algo inexorable, algo como una especie de pasillo estrecho, como un brete de ganado, donde lo único que podés es avanzar y ir para adelante, no tenés decisión ni para ir para allá ni para allá. Encerrado por todos lados, el destino te arrastra y te lleva en una sola dirección. Ahora vamos a entender que no es así en Dios. No es rígido de esa manera, ni es una cosa forzada. Sin embargo, a pesar de toda la libertad que nos rodea y de la que Dios nos rodeó, ¿sí? Dios nos otorgó esa libertad, aún así, este designio de Dios funciona y nos va llevando. Entonces, el hecho de que todos o muchos de los que estamos acá en algún momento hayamos decidido creer en Jesús no fue casual, fue una decisión libre, tomada en su momento, de acuerdo a la fe que tuvimos y que no es de nosotros, porque dice la Biblia que la fe es un don de Dios. O sea que si tuviste la fe como para creer y dar ese paso, no fue casual, sino que fue algo que Dios te regaló, ¿sí? Y te permitió creer y abrir tus ojos espirituales y ver que había algo mucho más allá de lo que la ciencia dice, lo que lo visible puede explicar, ¿sí? Entonces, eso se concretó en un momento, pero un momento que ya estaba predestinado por Dios. Esto es tremendo, ¿sí? Porque significa que hay un montón de personas, como escuché en alguna oración por ahí hoy, que se dijo, hay un montón de personas que están destinados a creer en Jesús y todavía no se encontraron con Jesús. O se cruzaron un par de veces y no estaban preparados todavía quizá no se había materializado en sus vidas esa fe que les iba a permitir dar el paso. Eso es una obra que el Espíritu Santo hace y que los hijos de Dios hacemos bien en fomentar y orar y pedirles a Dios que nos use para bendecir a esas personas y que en el momento que esa persona quiera dar ese paso haya alguien para darle una mano, ¿sí? Para poder ayudarle, guiarlo y que pueda dar ese paso de fe. Tenemos que orar para que ese plan de Dios se pueda cumplir en cada vida que está elegida por Dios. Y esa elección es una elección soberana, no es discutible esa elección. Yo quisiera que Dios salve a X persona, entonces espero que esa persona esté llamada por Dios, esté pensada por Dios para salvación, y voy a orar por esa vida, y voy a clamar a Dios para que esa vida pueda toparse con Dios un día y descubrir ese amor, ¿sí? Pero eso es una obra que la va a hacer en definitiva el Señor, pero yo tengo que buscarla, desearla y trabajar por eso. El otro punto que quiero mencionar acá de este mismo pasaje es que hay como una escalerita en el versículo
El versículo 14, a ver, esperen un cachito. Después vamos a llegar a ese otro. Dice en él, cuando ustedes oyeron el mensaje de la verdad del Evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello. Y acá a lo que apunta este pasaje finalmente es a que tenemos entonces un inicio de nuestra vida espiritual cuando creímos en Jesús. Ahí hay un punto marcado, ¿sí? Un punto que ya no se mueve. Ese existe. Después hay otro punto, el punto final de nuestra vida. Nuestras vidas no van a ser para desastre. Nuestras vidas no van a ser para vergüenza, sino que van a ser para hablar de la gloria de Dios, para mostrarle a las personas que nos rodean que hay un Dios que es real y es poderoso, y es tan poderoso que pudo transformar una vida como la mía, llena de problemas, llena de flojera, llena de debilidades, llena de pecados, llena de tantas cosas trágicas, la puede transformar en algo que glorifica a Dios y que dice, mirá vos, este Dios, caramba, si Dios es real, ¿cómo se nota en esta vida? Porque fíjate todo lo que pasó, ¿sí? Ese es el punto como final, si se quiere, punto fijo, final de nuestras vidas. Nuestras vidas no van a ser para tristeza ni para vergüenza, sino que van a ser para la gloria de Dios. En el medio de todo esto, pasan un montón de cosas. Yo no me olvido que esto lo voy a citar para los que conocen la historia del apóstol Pablo, que antes se llamó Saulo. Saulo era un tipo que era muy religioso, no era un incrédulo, estrictamente hablando. Era una persona que creía en Dios y que quería servir a Dios activamente, pero él no entendía lo que Dios quería hacer a través del pueblo cristiano. Entonces se había decidido a borrarlo de la faz de la tierra y los empezó a perseguir a los cristianos. Y iba de ciudad en ciudad persiguiendo cristianos, y donde los encontraba los metía en la cárcel y tenía autoridad para hacer esto, ¿no? Sin embargo, un día se le cruzó en uno de esos viajes, cuando iba a una ciudad, se le cruzó Jesús. Y fue tal el choque que tuvo con Jesús que su vida cambió por completo. Él no lo podía creer. Habló con Jesús. Jesús le habló y le habló para retarlo un poco. Y le dijo, Saulo, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Se encontró con Jesús y su vida cambió. Pero resulta que los cristianos que tenían que recibir a este nuevo cristiano, que se había convertido a Dios en un choque que tuvo en el desierto, no lo podían creer y decían, no, es una treta para hacernos entrar, nos va a llevar a todos presos. Y no querían ni acercársele a este sujeto, pero Dios le dijo ahí a una persona que escuchaba su voz, Dios le dijo, miren, vayan y ocúpense de Saulo, porque esta persona yo la tengo escogida para algo muy especial, ¿sí? Él va a saber lo que es sufrir por el Evangelio, él va a saber lo que es sufrir por mi causa. Fíjense qué regalito que le tenía Dios a Saulo. No se lo dijo a Saulo todavía, se lo dijo a otro. No sé qué hubiera pensado Saulo si se enteraba en ese momento de su destino, ¿no? De lo que Dios tenía diseñado para él. O sea que a veces en este plan de Dios hay objetivos específicos de cosas que Dios quiere que hagamos. Y Él nos la va a hacer saber en el momento adecuado. Ahora, Saulo fue descubriendo ese proyecto a medida que empezó a caminar, ¿sí? Empezó a caminar y a hacer todo lo que le explicaron que tenía que hacer, ¿sí? Y empezó a caminar en este camino nuevo, porque él conocía el judaísmo de tapa a tapa, perfecto, pero no conocía a Jesús. Entonces tuvo que ser enseñado para poder seguir a este Jesús. Y su propósito en la vida se fue revelando a medida que iba caminando y haciendo cosas, ¿sí? No fue a esconderse, sino que empezó a servir a Dios en lo que pudo, desde el momento que pudo. Dice Efesios 2:10, esto no lo vamos a buscar, el pasaje es muy conocido, dice que Dios tiene preparadas obras para que caminemos en ellas. Dios tiene diseñado un caminito de cosas buenas para que nosotros podamos hacer, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo que nuestro camino en Dios, si bien tenemos ciertos puntos fijos cuando nacemos y cuando nuestra vida termina para la gloria de Dios, en el medio pueden pasar muchas otras cosas, ¿no? Y esperemos que sean cosas guiadas por Dios. Ahora vamos a buscar en la epístola a los Romanos, un poco antes ahí de Efesios, en el capítulo 8, un hermoso capítulo para todos los que están pasando tiempos difíciles, sienten que el Señor por ahí está un poco
escondiéndose un poquito. Este capítulo es espectacular. Vamos a leer el versículo 28. Dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y ahora viene la escalerita que yo recién mencioné que me equivoqué. Bueno, estaba acá la encontramos. Dice: porque a los que Dios conoció de antemano, acuérdense que habíamos leído recién, predestinados, conoció de antemano, estamos ahí, ¿sí? A los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Dios nos quiere llevar, no solo predestinados para la salvación, sí, es verdad, nos quiere allá arriba en el cielo y nos preparó una casita allá arriba, eso es cierto. Pero ¿qué pasa en el medio? Él quiere que seamos transformados a la imagen de Jesús, o sea que nos parezcamos más y más a Jesús. Si para vos te parece que Jesús es un tipo copado pero muy exagerado, muy fanático ese Jesús, ¿no es cierto? Oraba todo el tiempo, andaba, en lugar de trabajar se la pasaba sanando gente, una vida muy extrema. Yo no estoy preparado para eso. Bueno, Jesús quiere llevarte a una vida un poco más extrema de lo que conoces hasta ahora si te jugás con Él y vas a ser transformado, transformada. Dice: transformado según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. O sea que hizo todo lo necesario. Nos eligió desde antes de que existiera el mundo, antes que nuestros papás existieran, y antes de que nuestros papás decidieran, o por casualidad nos hicieran nacer. Él ya tenía nuestras identidades, no sé si con el nombre que nos iban a asignar después, pero Él sabía quiénes éramos y Él había planeado esta salvación. Pero para que esto ocurra, Él también nos llamó. Esa fuerza que te empujó en un momento a decir: yo tengo que creer en Jesús, no puede ser, yo necesito esto. Yo necesito acercarme más, yo necesito dar ese paso, yo necesito vivir con Jesús adentro de mi vida, ¿sí? Él nos llamó, eso ocurrió por este llamado de Dios a nosotros. Ahora, no podíamos entrar en el reino de Dios porque nuestras vidas estaban plagadas de pecado. Nuestras vidas eran un currículum desastroso de cosas mal hechas. Entonces, Él nos justificó. O sea, justificar no es lo que decimos solamente como algo negativo, como estamos justificando una postura. Justificar es algo que no es justo, volverlo justo. Nuestras vidas no eran justas, no eran correctas, no eran limpias, no eran derechas. Bueno, Dios lo hizo para que pudiéramos acercarnos al Padre, porque Dios no nos podía aceptar con todo nuestro pecado encima. Él se ocupó de resolver esa parte. Y dice al final: y a los que justificó, también los glorificó. Nos llenó de toda la gloria de Dios, de su presencia, de su Espíritu Santo. Nos dio todo lo necesario para que pudiéramos caminar bien. Dice después, versículo 31, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ya quedó claro en los versículos anteriores que Dios está jugado hasta lo último por nosotros. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto a Él todas las cosas? Y entiéndase, no son todas las cosas que yo en mis caprichos quiero, sino todas las cosas que son realmente importantes, todas las que son realmente necesarias. Esas, ¿cómo Dios no nos va a dar esas cosas? Por eso, esto que mencionaba Sole, ¿no es cierto?, de la búsqueda del trabajo de estos jóvenes, y seguramente hay adultos que también necesitan esos trabajos, ¿no? ¿Cómo Dios no nos va a dar en su momento esos trabajos? ¿Sí? Los necesitamos, nos hace bien trabajar. Entonces, provee de cosas buenas. Ahora hay que tener mucho cuidado cuando Dios nos dé un trabajo, que no sea un trabajo que nos aleje de Dios. ¿Cómo? Claro, si justo te surge un trabajo que después no te deja estar en ningún culto, en ninguna reunión, no te deja juntarte con ningún cristiano, y no sé si ese trabajo te lo mandó Dios. O sea,
Es para pensarlo, ¿sí? Esto fue un paréntesis nada más. La cuestión es que Dios está jugado hasta lo último por nosotros y nos va a dar todo lo necesario. Así que no tengas duda de que todo eso bueno, que vos sabés que es bueno para tu vida, ¿sí? Que está apoyado en la palabra de Dios, que tiene que ver con todo lo bueno que Dios quiere para vos y para tu familia, vos podés creer que Dios lo va a hacer, ¿sí? Porque Él está con vos. Él está con vos. Seguimos un poquito más. Proverbios 16, este pasaje es espectacular, va a aclarar un montón de cosas más. Proverbios capítulo 16, el libro de la sabiduría. Proverbios capítulo 16. Acá hay algo que capaz que más de uno pensó que era un dicho, pero es un dicho de la Biblia. Hay muchos dichos que la gente piensa que son de la Biblia y nada que ver, pero este sí. Dice el versículo 1, el hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Estábamos hablando de los planes de Dios y aparecimos acá de golpe como que nos resbalamos y caímos en un proyecto propio. ¿Qué hacemos en el proyecto propio? ¿Hay proyectos propios? ¿Hay lugar para planes propios? Acá los menciona como que sí. Yo creo que sí. Pero fíjense que no podemos leer. Si yo te doy ese versículo 3 solito, y para tu cumpleaños te mando un WhatsApp con este versículo solo que dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Entonces ahí nomás entras a bajarle a Dios el rosario de proyectos, ¿sabes? Todo lo que, mira, necesito agrandar la casa, necesito viajar porque sueño con viajar a Venecia, entonces quiero viajar a Venecia, tengo un proyecto de viajar a Venecia, entonces, Señor, mi proyecto lo pongo en tus manos y vos lo vas a hacer real. Capaz que Dios te quiere llevar a Venecia, capaz que Dios te quiere llevar para hacer otras cosas y no solamente pasear ahí en góndola, capaz que Dios quiere que le lleves la palabra a alguien de Venecia, no sé, pero no importa dónde, ¿sí? El tema es qué proyecto vas a poner en las manos de Dios. Y esto lo leemos a la luz de los versículos anteriores. Dice: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. ¿Cuáles son los motivos que invalidan muchos proyectos? Básicamente los motivos egoístas, los motivos que que te mueven a sentirse superior a otro. Todo lo que no te pone en la posición de poder servir a Dios, de poder ser útil a los propósitos perfectos de Dios, a ese plan perfecto, y acá volvimos al plan perfecto de Dios. Todo eso, y andá viendo dónde está el corrector en tus cajones ahí, y empezar a pasarle corrector a algunos proyectos encima, porque quizá esos proyectos no tengan nada que ver con lo que Dios quiere para vos. Pero Él tiene un proyecto, y vale la pena conocerlo. Un último pasaje vamos a leer ahora, en Jeremías capítulo 29. Este es otro pasaje muy hermoso que también es muy común que se lea como una base fuerte para este concepto de que Dios tiene planes. Fíjense lo que dice Jeremías 29 en el versículo 11. Que también es un pasaje que si lo sacamos de su contexto puede llevarnos a entenderlo un poco distinto. Dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Tengo planes hermosos para ustedes, tengo un futuro. Hay esperanza. Es un plan de bienestar. Esto es lo que Dios dice. Pero hay que destacar acá un par de detalles que quizás giren levemente la posición de la flechita en esto. Este pasaje, primero que no está diciéndolo de manera individual, sino que lo está diciendo de manera grupal. Dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Es verdad que donde hay un ustedes, hay una serie de individuos, ¿no es cierto? O sea, si yo digo, bueno, a todos ustedes los invito a comer a mi casa hoy,
Es una figura nada más, ¿sí? A todos ustedes los invito a comer a mi casa hoy. Obviamente, cada uno de los que estaban en el ustedes está invitado a comer. Entonces hay una parte individual de el ustedes. Pero en principio es una cosa grupal, ¿sí? Quizá no son los ustedes que andan por la calle caminando, son los ustedes estos, ¿no? Pero hay una cosa grupal que después tiene una repercusión individual. Cada uno va a vivir el beneficio de lo que promete esta palabra de Dios. Esta palabra no fue dada a una persona, porque esto cambiaría las cosas. Esta palabra fue dada a un grupo de personas que históricamente, si la tenemos que ubicar históricamente, esta palabra fue dada a los israelitas que estaban cautivos, como una especie de esclavitud, no sé si tan sufriente, no eran esclavos como los que tenemos en mente posiblemente, pero ellos estaban como esclavos, presos, atrapados, no se podían ir en la ciudad de Babilonia. Ellos estaban ahí contra su voluntad, se los habían llevado de su tierra, habían perdido todo lo que tenían, ¿sí? Y ellos estaban sufriendo ahí en un país diferente, donde no era su idioma, su cultura, estaban a contragusto, habían perdido sus tierras, habían perdido todo, y Dios les manda este mensaje tan hermoso, ¿no? Un mensaje lleno de esperanza. Entonces, quizá para nosotros estos planes de bienestar no significan exactamente lo mismo que para esos judíos que escucharon en este momento el mensaje, pero el Dios que desea eso para ese pueblo es el mismo Dios que desea el bienestar para este pueblo, esta parte del pueblo, y los de la iglesia de acá a la vuelta y de la otra de más allá. O sea, todos los hijos de Dios están englobados en este deseo de bienestar de Dios. Ahora, tenemos que considerar que al no ser una bendición esta particular, en principio individual, sino que es grupal, tu bienestar está inscrito en el bienestar de la comunidad del pueblo de Dios. Tu bendición está inscrita en la bendición de todos los demás. Entonces, es importante que no pretendamos vivir este bienestar como algo individual solamente. El Señor me dijo que me va a dar esto y lo otro. Y aquel, qué sé yo, que se arregle. Yo estoy contento con mi promesa y me la llevo a casa y me hago un cuadrito y la creo todos los días. Hermano, tu bendición, tu bienestar, tu futuro está inscrito en el contexto del pueblo de Dios. Dios no te va a tratar de la misma manera, por lo menos en lo que respecta a esta promesa, si vos te alejás y te retirás del pueblo de Dios, si haces rancho aparte, si decidís que eso no es para vos. Entonces, aferrate a Dios y amá a este pueblo de Dios, que muchas veces es un pueblo complicado, porque como todas las familias, la familia de Dios también es una familia complicada. También hay gente que habla de más, hay gente que tiene actitudes que no debería tener, hay un montón de cosas, pero bueno, estamos todos en este proceso y Dios nos va a cada uno llamando la atención sobre las cosas que están mal, ¿sí? Y tenemos que ir creciendo. Mientras tanto, amamos esta familia de Dios. Porque yo también soy uno de los tantos que necesitan ser transformados, porque tengo un montón de cosas que hago mal, ¿sí? Y más de uno me tuvo que aguantar mis macanas en su momento, así que quizás sea momento de que yo tenga que aguantar las macanas de otros por amor, así como Jesús nos aguanta a nosotros por amor, nosotros que somos sus hijos y estamos teniendo esa impronta de Dios en nuestra vida, tenemos que amar y aguantar por amor, ¿sí? Entonces que Dios nos dé esta gracia de poder amar mucho a las personas que nos rodean y amar mucho a nuestros hermanos en Cristo, sean como sean. Porque alguno me aguantó a mí también cuando yo era un desastre, si es que dejé de serlo, capaz que algunas cosas sigo haciendo, ¿sí? Así que tengamos esto en claro. Dios quiere bendecir nuestras vidas y tiene un plan de bendición. Pero ese plan de bendición yo no sé si se va a ejecutar en el caso que nosotros nos cortemos solos. No sé, no voy a decir que no, porque Dios nos ama y Dios todavía tiene sus proyectos y sus maneras de bendecirnos, y si lo quiere hacer, está bárbaro, es su decisión y yo la respeto y la valoro. Traje una pizarra acá para hacer un dibujito que a mí me sirve. Ustedes saben, los que fueron alumnos míos en la escuela saben que me llevo bien con los dibujos, me parece que siempre son muy claros, ¿sí? Entonces hago dibujitos para explicar cosas. Habíamos dicho que en algún momento
llegó nuestra salvación, vamos a decirlo de otra manera. Vamos a decir nuestra redención, nuestra liberación del poder del pecado, de la muerte, de todos los que nos tenían esclavizados de antes, llegó. Ahora esto no llegó en el punto cero cuando nacimos, sino que esto llegó después, en algún momento. O sea, todos nacimos en algún momento, el nacimiento de mamá, y bueno, fuimos viviendo, ¿no? Y fueron pasando cosas, de todo pasó en este interín. Todos tenemos historias distintas en eso. Pero la cuestión es que todo lo que fue pasando acá fue guiándonos ahí, empujando acá, empujando allá, para llegar hasta ese punto donde Dios nos encontró y donde nosotros pudimos decirle que sí. Si llegaste a este punto o todavía no sos consciente de que pudiste decirle que sí a Dios, te animo a que te decidas y le digas que sí de todo corazón, de todo corazón. No te vas a arrepentir jamás de esto. Dijimos entonces que ese punto era un punto fijo. Después hay otro punto acá. Podríamos decir el punto final. Ya después de esto marchamos para el cielo, ¿sí? Y este punto final es el punto... Yo lo voy a poner acá, punto final. Ese punto final será cuando Dios elige llevarnos a su casa a través de la muerte, o cuando venga el Señor y nos lleve vivitos y coleando, al cielo, ¿sí? No sé cuál será ese punto. Este último tramo, antes de ese punto, es un tramo importante, porque este es el punto donde podemos dar testimonio de una vida salvada. Gloria a Dios en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa acá en el medio? ¿Cómo llegamos desde acá hasta acá? Bueno, Dios tiene un plan perfecto, un camino que sería el ideal. El camino ideal de Dios es bastante derechito. No tiene muchos, acá puede pasar de todo, ¿sí? Puede explotar un volcán que no sabíamos que había acá en el centro de Trevelin, puede desaparecer toda mi familia, puede pasar un montón de cosas, ¿sí? Acá en el medio. Pero en todas ellas soy consciente de que Dios me va acompañando, de que Dios me sostiene, de que sus promesas están firmes para mí, vengan degollando, hagan lo que hagan. Yo estoy firme en Dios y me mantengo firme en su palabra y doy testimonio a todo mi barrio de lo que es una vida que está decidida a seguir a Jesús. Sería buenísimo, ¿no? Lástima, no suele pasar tan así. Es medio romántica mi visión de este camino del cristiano. Pero en realidad sería lo correcto. Es lo que Dios preparó para que yo pudiera. Él me dio todas las herramientas para que yo viva así. Entonces, al principio, desde acá, tendré una fase en la que tengo que ir creciendo, aprendiendo, conociendo a Dios, y va a haber un tramo ya, voy a ver si me sale un poquito más grueso esto, va a haber un tramo en el cual realmente mi vida, voy a poner así, mi vida da frutos para la gloria de Dios, mucho fruto. Y puedo ser de bendición a todas las personas que me rodean. Cuando tengo un compañero que está bajoneado, lo puedo levantar y decirle: mirá, yo tengo un Dios que es poderoso y que se va a ocupar de tu vida si vos querés ponerte en sus manos. Dale, ya te acompaño, venite conmigo a la iglesia, o vamos a orar acá. Y el otro te va a mirar con los ojos como platos: acá, vamos a orar, sí, vamos a orar, porque Dios nos está escuchando. Y vos le vas a dar testimonio, ¿no? Y así un montón de cosas, y Dios te va a usar para quizás sanar a alguien. Un montón de cosas que Dios quiere hacer en tu vida, a través de tu vida, y que te va llevando hasta este punto. Cuando llegás acá, vas a poder decir como el apóstol Pablo dijo: corrí la buena batalla, corrí la carrera, gané la buena batalla, peleé la fe, ¿sí? Y cuando me caí me levanté y acá estoy para la gloria de Dios. Mi vida fue una vida bien gastada. Eso sería genial que todos lleguemos. No siempre pasa así, Muchos somos testimonio de que el camino puede tener otras vueltas, ¿sí? Entonces, puede haber caminos alternativos. Y el plan de Dios es un plan flexible. Es un plan que se adapta.
No es un plan rígido. Te saliste del plan, estás solo, que te vaya bien, suerte, nos vemos en Disney. No es así, sino que es un plan que se va a adaptar. Cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, Dios empieza a hacer cosas. Y si vos te alejaste de Dios y te encontraste un montón de veces con hermanos cristianos que te decían, dale, vamos, no era que, otra vez, cómo me molestan, me presionan, me juzgan, me dicen cosas. Era el Señor que te los ponía ahí, para que te recuerden quién sos, ¿no? Entonces, tenés un momento que te alejás de ese camino, ¿sí? Pero el Señor te trae de vuelta. Tiene tanta misericordia que te llama, te busca, pone gente que ore por vos, hace tantas cosas, Dios, para traerte de vuelta a ese camino. Piensen ustedes en lo que le pasó al pueblo de Israel. Para poner ejemplos bíblicos, el pueblo de Israel tenía que ir de Egipto a Canaán, un camino de, no me acuerdo cuánto, pero no eran muchos días, era poco en relación. ¿Cuánto les duró la vuelta a esto? 40 años. Que Dios me libre de estar 40 años dando vueltas en el desierto, hermano. Que Dios nos libre. ¿Cuántos hermanos hay que están por ahí dando vueltas en sus desiertos y se sienten que están en un secadero total, que Dios no los escucha y están en el desierto? Pero es un desierto como el de Israel. Ellos mismos se pusieron ahí en ese lugar por su falta de fe, su falta de coraje al momento de dar los pasos adecuados, ¿sí? Y hay vidas, de última volvió, ¿sí? Y tuvo un periodo que esto sería también lo ideal para muchos de nosotros. Hayamos tenido las vueltas que hayamos tenido, un día volvimos al Señor y listo. Es la última, no me voy más de la casa de papá. Estoy acá, ¿sí? Para la gloria de Dios y voy a seguir caminando para su gloria. Pero hay otros que tienen un camino un poquitito más complicado. ¿Sí? Pero si somos hijos, vamos a llegar acá. Porque aunque sea el último instante de nuestra vida, nos vamos a acordar que un día nacimos en la familia de Dios y que Dios es nuestro papá. Y que quizás tuvimos una vida desperdiciada, porque esto yo lo llamaría así, vida desperdiciada. Quizá en esta vida desperdiciada le fue bien en un montón de cosas, pero como dice un dicho por ahí, hay algo peor que no tener éxito, que es tener éxito en las cosas incorrectas, ¿no? Por ahí esta persona tuvo un montón de éxitos en cosas que no hacían a nada de lo eterno. Tuvo sus títulos, o tuvo sus éxitos en su negocio, sus éxitos en su familia, cumplió sus sueños, viajó a Venecia, ¿sí? Lo que quería originalmente, se le dio, pudo viajar a Venecia, ¿sí? Pero lejos de Dios, sin Él. Sin ni preguntarle a Dios qué le parecía, qué onda el viaje a donde fuera, ¿no? En el último momento se acordó quién era y pasó a la presencia de Dios. ¿Qué dio en su vida para el reino de Dios? ¿De qué manera bendijo a otros? Muy poquito, muy poquito. ¿Alguna vez alguien lo puso contra las cuerdas y tuvo que decir, sí, yo también soy cristiano, no, Dios te ama, sí, podemos orar si querés, yo voy a orar en mi casa por vos, y lo dejamos ahí? Pero no es una vida que resplandece, una vida que camina para adelante en Dios, que bendice a los que lo rodean. Las vidas que eligen vivir así, generalmente, espiritualmente no bendicen a nadie. Y causan mucho desastre en su propio hogar también, porque mientras hacen sus 40 años de desierto, o 50, o lo que sea, sus hijos crecen, y crecen con la idea de que es así ser cristiano. Papá es cristiano también, mamá es cristiana. Sí, fue hace creo que 20 años, fue a la iglesia una vez cuando era el casamiento de alguien, ¿no? Entonces, eso también enseña. Entonces, hacemos daño a las personas que nos rodean viviendo esta vida. Así que, hermano, Dios tiene un plan. Ya conoces este punto y conoces este. Faltará conocer los del medio. Pero si caminás y vas tomando las decisiones correctas cada vez,
vas a ir derechito. Voy a poder ir derechito. Y mi vida va a ser una vida que bendice. No significa que me va a ir de 10 en todo lo que yo piense, todo lo que a mí me gustaría. Hay tantas cosas que me gustaría que quizás no se den, pero Dios se va a ocupar de todo eso, ¿sí? Si en algún momento te saliste, bueno, podés volver. Pero si volviste, quedaste. No te corras más. Caminá en el camino que Él te dio, porque es el único que tiene garantías. Es el único camino que tiene garantías de éxito. Todos los demás, todo depende. Algunas sale bien, otras sale mal. Pero el único que tiene garantía de éxito es este. Entonces animate a caminar. Si estás acá, guarda. Yo no quisiera que tengas una vida desperdiciada en Dios, sino que sea una vida ganada. Así que cortamos esto y nos metemos otra vez en el camino que corresponde. ¿Sí? Hermano, tantas veces hemos pensado que si las cosas fueran a mi manera, sería mejor. Y Dios te dice, no. Bien por tu buena onda con tus maneras, pero ¿sabes qué? Vos no estás considerando un montón de cosas que yo sí tengo en mente. Así que haceme caso. Da el próximo paso que yo te guío, dice el Señor. Animate a dar ese paso. ¿Sí? No te preocupes por saber todos los detalles. Vos haceme caso y vas a ver que yo te voy a respaldar. Y vas a ver que tu vida va a ser una vida ganada. ¿Sí? Así que fíjense ustedes, esto lo tenía preparado y yo no sabía cómo Dios iba a guiar el culto de hoy. Y ni Mariela sabía de algunos detalles, ¿no? Pero Dios se movió acá. Yo no sé si para alguno pasó desapercibido la presencia de Dios hoy, espero que no. Pero Dios se movió acá. Y encima, después nos habla de esto. Dios es bueno. Y nos llama. Y nos busca. Y nos atrae. Y nos invita. Y a veces sí, nos cierra algunas puertas para que no hagamos un desastre más grande. Y a veces forzamos tanto la puerta que Dios dice, bueno, más sí, abrí la puerta y haz lo que quieras, ¿no? Pero agárrate con lo que puede pasar después. Que Dios pueda seguir teniendo esa misericordia de todos nosotros. Que nosotros podamos tener misericordia con cada hermano que se da cuenta de esto y quiere volver. Que nosotros podamos ser un vehículo para bendecir a los que quieren volver a su reino. Que por las razones que fuera se enojaron con Dios, con la iglesia, con el vecino, con no sé cuánto, y no pisaron más, que Dios nos puede usar para bendecir. Y esto, miren, a mí me cuesta esa parte, yo lo confieso, ayer le contaba a Fabio, a mí me cuesta esa parte, pero necesito que el Señor ablande mi corazón todavía, ¿sí? Y estar más dispuesto para hacerle bendición a otros.